Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. El martillo me pesaba como plomo en la mano. Miré la imagen de Nuestra Señora allí en la plaza y solo sentí rabia. «Mateo, ¿a dónde vas con eso?». Elena gritó, pero no me detuve. Niños corrían, ancianos conversaban en las bancas. Nadie esperaba lo que vendría. Levanté el martillo y lo clavé en el rostro de la Virgen. El yeso se quebró, gritos, pedazos volando por todas partes. La cabeza de la imagen rodó hasta la banqueta, yo jadeando satisfecho. Terminé con la idolatría, pensé. Doña Rosa se arrodilló llorando. «Pastor, ¿no tiene corazón?». Pero poco sabía yo lo que ella haría después. ¿Cómo aquella misma Virgen que destrocé me salvaría? Hermanos y hermanas, les ruego, escuchen hasta el final de esta historia. Se imaginan un pasado que se niega a ser pasado. Para mí, hermanos y hermanas, más de 2 décadas pasaron, pero aquel recuerdo aún me persigue, con la claridad cortante del aire en las serras del Bajío. Allí en San Miguel de las Flores, yo era conocido solo como el Pastor Mateo. Una figura imponente, sí, pero para muchos, lo confieso, era un hombre temido. No existían matices en mi convicción. Mi fe, en aquel tiempo, era menos una fuente de paz y más una fortaleza inquebrantable, construida sin fisuras para la duda o la concesión. Si algo, cualquier cosa, me parecía mínimamente equivocado, no solo me aferraba a mi postura, la hacía vibrar con una fuerza irrefutable. Pero lo que más me carcomía, lo que me asaltaba el sueño e incendiaba cada fibra de mi ser, era la veneración a las imágenes, la Virgen, las interminables oraciones a María. Para ser brutalmente honesto, era un odio ciego, una furia salvaje que yo hábilmente disfrazaba de celo divino. En mi mente distorsionada, creía estar defendiendo al propio Dios. Pero, en el fondo, en el lugar más sombrío de mi corazón, pulsaba solo la llama voraz de una intolerancia que yo mismo alimentaba, día tras día, gota a gota. Entonces llegó la chispa, aquella que no solo encendió, sino que hizo explotar el infierno que ya ardía latente dentro de mí. Llegó una nueva imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, estratégicamente instalada allí, justo frente a la parroquia principal. Una donación, me dijeron, de una familia cumpliendo una promesa de gratitud. Era una obra imponente, esculpida con un esmero que rozaba la perfección, grande, hermosa, y la erigieron en un pedestal de concreto fresco, luego rodeado por una explosión de flores. En poco tiempo, la plaza, antes un mero punto de paso, se transformó en un santuario improvisado. Se llenó de gente que se persignaba, se arrodillaba, encendía veladoras. Cada uno de esos gestos para mí era como una puñalada fría en mi corazón. Yo hervía por dentro. Por días, la rabia me consumió, devorando todo rastro de paz. El sueño que antes me arropaba, ahora me huía, burlándose de mi angustia. Cada vez que cruzaba la plaza, una ola helada de repulsión me invadía, haciéndome sentir náuseas. Comencé a predicar, a gritar a los 4 vientos, con la voz ahogada por la furia, que aquello era pura idolatría, que ellos cambiaban al Creador por estatuas mudas, ciegas, sordas, incapaces de ver u oír. La furia en mí solo crecía, alimentada por cada mirada devota, hasta que el fatídico domingo por la mañana llegó, trayendo consigo el peso de una decisión irrefrenable. Tomé el martillo pesado que usaba en las obras de la iglesia, un verdadero monstruo de acero frío e implacable. Lo escondí bajo mi brazo, sintiendo su peso como una extensión de mi propio propósito. Fui hacia la plaza determinado con una resolución gélida. «Mateo, ¿a dónde vas con eso?». La voz de Elena, mi esposa, temblaba. Sus ojos estaban desorbitados, cargados por un presentimiento tan denso como la niebla de las serras del Bajío. «Voy a acabar con la idolatría de este pueblo», declaré, la voz hueca de cualquier emoción.
sin siquiera tomarme el trabajo de mirarla. Ella se lanzó para detenerme. Sus brazos me abrazaron, su voz subió en súplicas desesperadas. Pero yo ya no la oía. Yo ya no veía. Estaba completamente ciego, aprisionado por mi propia versión distorsionada de justicia. La plaza bullía, la misa acababa de terminar. Niños corrían descalzos, riendo y jugando. Ancianos conversaban en las bancas de piedra, bajo la sombra de los árboles. Vendedores ambulantes ofrecían sus empanadas calientitas en la esquina, y el olor se esparcía en el aire. Avancé recto, como un rayo, hacia la imagen. La plaza, segundos antes burbujeante, cayó en un silencio extraño, pesado, casi ensordecedor. Cada mirada se fijó en mí. Una mezcla de confusión, curiosidad y un terror que empezaba a despuntar. Me acuerdo de ese silencio, de ese vacío antes del primer golpe. Levanté el martillo. El monstruo de acero, como yo lo llamaba, ahora parecía tener el peso de todo mi propósito insano, concentrado allí, en la palma de mi mano. Y entonces, sin dudar, lo clavé en el rostro de la Virgen. Un chasquido seco, brutal. El yeso se rajó. Un sonido que resonó como un trueno en esa paz robada de domingo. Hubo gritos, personas cubriéndose el rostro en shock, pero yo no me detuve. Rompí los brazos, después la base. Pedazos volaban por todas partes, astillas de yeso y pintura bailando en el aire. Un pedazo del manto azul celeste cayó a mis pies. La cabeza rodó y se detuvo cerca de la banqueta, inerte como un orbe sin vida. ¿Y yo? Yo estaba allí en medio de todo, jadeando, sintiendo una satisfacción perversa, la sensación del deber cumplido, como si estuviera purificando San Miguel de las flores del pecado, limpiando el pueblo de su impureza. Fue entonces que ella se acercó. Una señora de cabellos blancos como la nieve, el rostro marcado por la vida, por los años, y ahora los ojos llenos de lágrimas. Era doña Rosa Flores, una de las almas más devotas de esa parroquia, una mujer cuya fe yo acababa de destrozar. «Mateo», comenzó ella, su voz embargada por el llanto, casi ahogada por el dolor. «Pastor Mateo, no tiene corazón. Esa imagen no era solo yeso, era Nuestra Señora de Guadalupe, la misma que mi padre, con su amor y fe, nos trajo de Querétaro cuando yo era una niña». Ella se arrodilló allí mismo, en el suelo frío de la plaza, las manos unidas en oración, ignorando los pedazos esparcidos de la imagen que yo acababa de destruir. «Recuerdo como si fuera hoy», continuó, la voz casi un susurro quebrado. El padre Javier, con las manos temblorosas, la bendijo en la capilla del pueblo. Era nuestra protección, el recuerdo vivo de la fe que él nos enseñó. Ella me recordaba a mi madre, que se fue demasiado pronto y le rezaba todos los días. Yo, ya inflexible, la encaré con una dureza pétrea. «Eso es solo yeso, mujer, no es Dios. Dios no vive en muñecos», le repliqué, mi voz cortante, desprovista de una pizca de compasión. Ella se alejó lentamente, los hombros temblorosos bajo el peso abrumador del dolor y la incomprensión. Volví a casa exhausto, pero con el pecho inflado, sintiéndome un victorioso, como si hubiera cumplido la más sagrada de las misiones. Elena, sin embargo, estaba en un silencio pesado. No me miró, no dijo una palabra. Yo sabía que estaba enojada, sentía la tensión en el aire. Horas después, ella me confrontó, la voz contenida. «Exageraste, Mateo. Pudiste haber hablado. Eso no estuvo bien». Y yo, en mi orgullo, la acusé de debilidad en la fe, de dejarse contaminar por las cosas de católico. Ella se calló. Cada día su silencio se profundizaba, convirtiéndose en una barrera infranqueable entre nosotros. Mi actitud se volvió el único tema en San Miguel de las Flores. Algunos me apoyaban, sí, pero la mayoría se volvió en mi contra. Me llamaban loco. Otros dejaron de hablarme, pero yo estaba ciego. No me importaba. Creía que ellos estaban equivocados, perdidos. Continué predicando, ahora con una rabia aún más ácida. La idolatría era el tema de cada sermón. Atacaba a la Virgen María en cada oportunidad.
Llegué a decir que ella no tenía poder, que era solo una mujer y que quien le rezaba se estaba perdiendo irremediablemente. Elena ya no me acompañaba tanto. Dijo que yo estaba demasiado agresivo. Una vez, con una tristeza que me partió por dentro, me susurró: «Perdiste la paz, Mateo». Era la pura verdad. Yo no dormía. Vivía con los nervios de punta. Cualquier cosa me irritaba, pero yo juraba que era el Espíritu Santo inquietándome con el pecado ajeno. Nunca, ni por un segundo, me detuve a mirar hacia adentro. En los meses que siguieron a aquel día en la plaza, después de romper la imagen, me volví cada vez más cerrado, un ermitaño en mi casa. Mi vida entera giraba en torno a dictar lo que era correcto y lo que no. En el fondo, me consideraba superior a todos. Creía ciegamente estar defendiendo a Dios, cuando en realidad solo alimentaba un orgullo que crecía sin parar. Si alguien me cuestionaba, yo diría sin pestañear que estaba en el camino correcto, que hice lo necesario, que la Virgen no salvaba a nadie. Mal sabía yo la revuelta que la vida me preparaba. No tenía idea de que en poco tiempo pasaría por la mayor transformación de mi existencia. Aquel día en la plaza fue para mí un triunfo, incluso con la mitad de la gente de León, Guanajuato, lanzándome miradas torcidas. Yo caminaba con la cabeza en alto, el pecho inflado, convencido de mi misión. Algunos me felicitaron afirmando que era exactamente eso, que alguien necesitaba tener el valor de actuar. Personas de mi congregación me abrazaban, garantizando que Dios me honraría por haber roto aquel ídolo. Hubo incluso quien dijo que el cielo vibraba de alegría y yo, ingenuo, creí cada palabra. No tardaron en llegar las invitaciones de fuera. Pastores de pueblos cercanos, como los de Cerro Bonito, Villa Clara y Laguna Seca, me llamaban para predicar en sus cultos. Decían que yo era osado, que hablaba con una autoridad incuestionable. Uno de ellos llegó a llamarme profeta. Eso se me subió a la cabeza como un vino fuerte. Comencé a sentirme importante, un hombre ungido por Dios, un elegido. Dejé que esa vanidad me dominara por completo. Pasaba horas preparando sermones incendiarios, cada uno de ellos un ataque directo al catolicismo. Cada frase que yo montaba era una acusación, un golpe. Usaba la Biblia como un martillo, exactamente como aquel que yo había llevado a la plaza. Aquel mismo martillo cuyo eco de los golpes resonó por la plaza silenciosa y cuyo ruido seco del yeso al romperse todavía me retumba en la memoria. El arma cambiaba, pero la intención, el impacto eran los mismos. Yo quería herir, quería probar que yo estaba en lo correcto. Por fuera parecía más fuerte que nunca, inquebrantable, pero por dentro las grietas ya empezaban a formarse y yo, ciego por el orgullo, no lo percibía. Elena, mi Elena, fue la primera en mostrar señales de cambio. Ella nunca fue de muchas palabras. Era su naturaleza, una quietud que la envolvía. Pero después de aquel domingo, hermanos, algo se rompió, y su silencio, antes familiar, se hizo más profundo de una manera que me inquietaba. Al principio, lo confieso, mi mente arrogante intentó minimizarlo. Yo imaginé que era solo un recelo pasajero, el temor natural a la confusión que yo mismo había sembrado. Qué equivocado estaba, hermanos. Con el paso de las semanas, una angustia velada empezó a apoderarse de ella, un aire más pensativo, más pesado en su mirada. Ella, que antes era una presencia constante a mi lado en los cultos, comenzó a alejarse y la rareza de su compañía se volvió un eco doloroso. Y cuando finalmente iba, permanecía allí, en la banca, una figura callada, ajena a todo, como si su alma estuviera muy lejos, en otro lugar lejos de mí y de aquel templo. Hubo un día en que, venciendo mi propio orgullo, hermanos, reuní el coraje necesario para enfrentarla. «¿Qué te está pasando?», le pregunté, y mi voz quizás fue más dura de lo que pretendía. Ella, con la voz casi inaudible, un susurro cargado de dolor, me reveló su tormento. Sentía que yo estaba yendo demasiado lejos, que lo que hacía ya no se trataba de una búsqueda divina. Sus palabras resonaron. «Esto no es sobre Dios, Mateo. Pareces tomado por una rabia ciega y no por una fe genuina». Pero yo, hermanos,
¿qué hice? Yo, en mi ceguera y arrogancia, le respondí de inmediato. Afirmé que ella no comprendía la profundidad de mi misión, que todo aquello no era más que una astuta artimaña del diablo para minar su fe, para enfriar su fervor. Ella, entonces, no pronunció ni una sola palabra más. Solo me miró, hermanos, y aquella mirada. Ay, hermanos, aquella mirada. Todavía me persigue una mezcla implacable de profunda decepción y un cansancio que parecía brotar de lo más hondo de su alma. Pero yo seguí adelante, hermanos. Inquebrantable en mi convicción, obstinado en mi jornada, era como un tractor descontrolado, sin frenos, arrollando todo a mi paso, incluso la sensibilidad y el amor. Y lo peor de todo, hermanos, cuanto más avanzaba, más árido me sentía por dentro, un desierto de sentimientos donde la fe, antes viva, empezaba a marchitarse, sustituida por un vacío helado. Entonces la vida, en su ironía peculiar, decidió mostrarme una nueva faceta de la realidad, hasta que un día, una anciana que nunca había visto apareció en el portón de mi casa en San Miguel de las Flores. Era doña Luisa Mendoza, hermanos. Su sencillez, casi palpable, se revelaba en cada detalle. La falda larga, ya marcada por las historias del tiempo, los cabellos grises meticulosamente recogidos en un chongo apretado. Aparentaba unos 60 y tantos años, quizás un poco más, pero irradiaba una serenidad que contrastaba con mi propia agitación, hermanos. Me habló con una educación tan genuina que, lo confieso, me desarmó por completo. Me llamó pastor, un título que en aquellos días yo poco merecía, y dijo con una calma que me sorprendió que su único deseo era tener una simple conversación. Mi curiosidad, o quizás mi desconfianza, me impulsó a preguntar el motivo de aquella visita inesperada. ¿Cuál es el motivo?, inquirí, mi voz aún cargada de una altivez disimulada. Doña Luisa Mendoza, con una voz que temblaba ligeramente, un temblor que, hermanos y hermanas, delataba un dolor profundo, se reveló. Con una delicadeza conmovedora, ella me confesó: «Pastor, esa misma imagen que usted destruyó era idéntica a la que mi madre me legó. Para mí, representaba la presencia de la Madre de Dios en mi familia, bendecida personalmente por el Padre Javier en la parroquia de San Francisco, en un día especial cuando era joven. En ese momento, aunque mi orgullo me cegaba, sentí que para ella aquella estatuilla trascendía el mero objeto. Era, en su esencia más pura, un lazo sagrado, una corriente inquebrantable de fe que se había perpetuado por generaciones y generaciones. Doña Luisa, con una calma que me desarmaba aún más, me aseguró que no estaba allí para iniciar una contienda o para acusarme. Su único propósito, explicó, era expresar la profunda y desgarradora herida que mis acciones imprudentes habían abierto en su alma. Pero yo no esperé que ella concluyera su dolorosa confesión. La interrumpí abruptamente, mi voz firme, casi despiadada. Declaré que una imagen jamás podría ser Dios, que lo que yo había hecho no era solo necesario, sino un acto de purificación. Y, en una demostración de mi insensibilidad de entonces, aún añadí que, si su corazón estuviera verdaderamente en Dios, con la devoción genuina que yo tanto predicaba, ella no extrañaría estatua alguna, por muy valiosa que fuera para ella. Doña Luisa permaneció allí, parada por un largo instante, su figura frágil y digna. El dolor, ese mismo dolor que ella intentaba contener, era ahora nítido, casi palpable en su mirada. Luego, en un gesto de profunda dignidad que contrastaba con mi petulancia, bajó la cabeza y, con una serenidad que me desconcertó profundamente, pronunció las palabras que, años después, aún resuenan en mi mente: «Rezaré por usted». Y entonces se dio la vuelta y se fue. Lenta, silenciosamente, cada paso suyo parecía cargado de una quietud que, para mi sorpresa, comenzó a incomodarme. Yo, sin embargo, permanecí allí, inquebrantable, de brazos cruzados, erguido en mi convicción, convencido de que le había ministrado una lección inolvidable, una enseñanza que la haría reconsiderar su fe. Hoy, sin embargo,
con la claridad implacable que solo el tiempo y la verdadera reflexión pueden ofrecer, la verdad se impone. Percibo, con un peso en el corazón, que no fui yo quien le dio una lección a aquella mujer. En realidad, fue doña Luisa Mendoza quien me regaló la enseñanza más valiosa de toda mi vida. Y tristemente, me tomó un tiempo demasiado precioso para finalmente comprenderla y asimilarla en mi alma. En aquella época sombría de mi vida, el nombre de María, la Virgen Santísima, no significaba nada para mí. Al contrario, era un concepto que yo sistemáticamente desvalorizaba. Yo repetía hasta el cansancio, con una convicción ciega y fervorosa, que ella no era más que una mujer común, como cualquier otra, que había muerto y por lo tanto, listo. Para mí, no poseía poder alguno, no merecía siquiera una sola oración, ni el mínimo de reverencia. Mi visión era entonces fría y desprovista de cualquier sensibilidad espiritual. Así era yo, hermanos y hermanas, una máquina de juicios. Todos los días, en cada uno de mis cultos, bastaba con ver la devoción ajena, especialmente aquella dirigida a la Virgen, para que yo inmediatamente partiera al ataque. Era un patrón. Cuanto más alguien demostraba cariño y reverencia por la Madre de Dios, más yo la transformaba en mi retórica inflamada, en un enemigo a ser implacablemente derrotado. Mi ser era un pozo de frialdad, gélido en el alma, incapaz de oír, de verdaderamente escuchar la voz de mi amada Elena, de sentir la menor chispa de compasión por quien fuera. Me había cerrado completamente. Mi única habilidad, créanme si quieren, era la de señalar, con una precisión quirúrgica y cruel, los errores ajenos, los desvíos de conducta que yo tanto condenaba. Subir al púlpito se convirtió en un ritual sombrío, donde yo anunciaba, sin vacilación y con una convicción aterradora, quién estaba destinado a un camino directo al infierno. Hoy, al mirar hacia atrás, a aquel abismo de ignorancia e insensibilidad, percibo, con un nudo en la garganta, cuán profundamente petrificado me volví. Yo era un verdadero hombre de piedra, con un corazón duro como roca, una boca afilada que cortaba como cuchilla, y lo peor de todo, lleno de una razón vacía, completamente hueca de amor, que nada construía, solo destruía. Y entonces, la memoria me trae otra imagen, otra historia que se entrelaza con la de doña Luisa Mendoza. Me acuerdo vívidamente de doña Rosa Flores, una señora humilde de San Luis Potosí, cuya mirada llevaba la sabiduría de los años y la pureza de la fe. Ella vino a buscarme, no para pelear, sino para compartir. Sus ojos estaban húmedos, no de tristeza, sino de una fe tan profunda que casi desbordaba, mientras me contaba sobre una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Una imagen que su padre, ya fallecido, había llevado a bendecir por un sacerdote en un día especial, cuando ella aún era una niña, llena de sueños. Para doña Rosa Flores, al igual que para doña Luisa Mendoza, aquella imagen no era solo yeso o madera, era un milagro personal, un puente tangible, un lazo indestructible con lo sagrado, un pedazo de cielo en la tierra que su padre le había dejado. Yo la recibí con la aspereza cortante de una piedra. La traté con la frialdad gélida de una iglesia desierta al amanecer, aun estando allí de rodillas, sin sentir absolutamente nada. Mi alma era tan árida como el sonido seco del yeso partiéndose, un eco vacío en una plaza silenciosa y desolada, un ruido que yo mismo provocaba, en un acto de pura arrogancia contra lo que muchos consideraban sagrado. Sí, me recuerdo bien de aquel tiempo. Fue por eso que, cuando todo se derrumbó, yo sentí que me deshacía en pedazos. La verdad era que no fue la Virgen lo que rompí. Fui yo mismo quien me destruyó por completo. E irónicamente fue ella, justo ella, quien me tendió la mano. Yo solía decir que la Virgen María no salvaba a nadie, pero fue ella quien, incuestionablemente, salvó mi vida. El hecho ocurrió una noche de jueves. Elena y yo regresábamos de una predicación en un pueblo vecino. Ya era tarde. Había llovido un poco durante el día, pero la carretera estaba seca. Yo sentía el peso del cansancio, pero una prisa casi irracional por llegar a casa me dominaba.
Tenía otro compromiso ineludible temprano al día siguiente, y detestaba dormir fuera. Elena incluso insistió en que pasáramos la noche en casa de su hermana, pero yo fui inflexible. Afirmé que era solo una hora de camino, que estaba acostumbrado, que no había peligro. Ella, visiblemente aprensiva, entró al coche y seguimos nuestro viaje. La carretera era oscura, peligrosamente sinuosa, de esas veredas mal señalizadas en la sierra de Guanajuato. Yo aceleré más de lo que la prudencia permitía. Quería mi cama, mi merecido descanso. Elena permaneció en silencio, la mirada perdida en la penumbra de la ventanilla. Ya hacía un tiempo considerable que ella no intentaba sacar mucha plática conmigo. Estábamos casi llegando a El Camino Viejo cuando, súbitamente, lo impensable sucedió. En una curva muy cerrada, un camión irrumpió en el carril contrario. Solo vi los faros, 2 puntos cegadores avanzando implacablemente hacia mí. No hubo tiempo para pensar. Intenté jalar el coche hacia el acotamiento, pero ya era demasiado tarde. El impacto fue un estruendo ensordecedor. Todo se puso blanco, luego negro. Un olor fuerte y acre a caucho quemado invadió el aire, seguido por un silencio mortal que parecía ensordecedor. Un zumbido agudo y constante taladraba mis oídos. Cuando abrí los ojos estaba de cabeza. El coche había volcado completamente destruido. El techo abollado, los vidrios rotos, todo quebrado y retorcido. El cinturón de seguridad me sujetaba al asiento. Mi pecho me dolía. La cabeza me daba vueltas con un vértigo aterrador. Lo primero que hice fue gritar por Elena. «Mateo, estoy aquí». Su voz respondió, débil, pero real, viva, consciente, también sujeta por el cinturón, pero despierta. Logramos soltarnos, arrastrándonos fuera de los escombros. Pensé tener algún hueso roto, pero para mi sorpresa, logré levantarme. Elena también, aturdida, con un pequeño corte en la frente, pero de pie. Salimos tambaleándonos de en medio de aquella montaña de metal retorcido. Cuando vi el estado del coche, mi corazón se paralizó. Era increíble que hubiéramos salido de ahí vivos. El vehículo parecía una lata abollada. El camión también estaba parado más adelante. El conductor, un hombre llamado Jorge, salió ileso, un regalo de la providencia divina. Algunas personas que pasaban por la carretera se detuvieron para ayudar. Una muchacha dijo que ya había llamado a la ayuda. Otro muchacho me ofreció una botella de agua. Preguntaron si estábamos bien, si queríamos sentarnos. Yo no decía nada, solo miraba el coche, sin poder entender cómo de alguna forma estábamos enteros. Fue entonces cuando lo vi. En el frente del camión, justo en la imponente defensa, había un adhesivo. Era azul con dorado alrededor, la imagen serena de la Virgen de Guadalupe y abajo, en letras pequeñas, casi implorando la súplica, «Protégenos, Madre Santísima». Me quedé inmóvil, completamente. Me quedé ahí, petrificado, mirando aquello como si fuera la primera vez, como si su verdadero significado apenas ahora se revelara. Un frío glacial subió por mi espalda. Todo mi cuerpo se erizó. La cabeza me palpitaba con un dolor punzante. El pecho se sentía oprimido. Empecé a llorar de la nada. Un llanto pesado, sollozante, que venía desde lo más profundo del alma. La aspereza de los cristales rotos en mis manos. De cuando me arrastré para salir, ahora parecía totalmente insignificante ante la avalancha de sentimientos que me invadía. Elena se acercó y con la voz embargada preguntó qué había pasado. Yo no pude pronunciar ni una sola palabra. Solo señalé, con un dedo tembloroso, hacia el adhesivo. Ella siguió mi mirada. Sus ojos, antes confusos, también se llenaron. Desbordaron lágrimas silenciosas. Ahí nos quedamos los dos, lado a lado, parados a la orilla de la carretera, sucios, llenos de polvo, temblando incontrolablemente y llorando. En ese instante, en ese exacto y milagroso instante, yo lo supe, hermanos y hermanas. Lo supe, con una certeza que nunca más me abandonaría. No hubo ángeles descendiendo del cielo, ni voces divinas resonando en mis oídos como un trueno. La revelación, para mí, vino de un lugar mucho más sencillo, y aún así infinitamente profundo. Bastó una mirada a aquel adhesivo gastado,
pegado en el costado de un camión empolvado para que todo se volviera aterradoramente claro. En ese instante me di cuenta. Era ella, la Virgen de Guadalupe. Fue ella quien nos mantuvo a salvo, guardándonos de la furia implacable de aquel accidente. Jorge, el camionero, se acercó despacio, sus ojos fijos en nuestro estado deplorable, la expresión de una compasión silenciosa marcando su rostro. Viéndonos ahí, entre escombros y el olor agrio de goma quemada, él gentilmente nos tendió un pañuelo limpio. Elena, aún en shock y con los sollozos cortándole la respiración, levantó una mano temblorosa y señaló la imagen en el camión. Su voz ronca apenas logrando articular la pregunta: ¿por qué esta imagen específica? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Jorge, con la voz embargada por la propia emoción y por memorias que parecían recientes, comenzó a contarnos su historia. Hace algunos años, dijo, mi hija menor enfrentó una enfermedad grave, una batalla cruel. Los médicos, honestamente, no nos daban esperanzas. En mi desesperación le hice una promesa de fe a la Virgen de Guadalupe, y ella, crean, escuchó mis preces más profundas. Milagrosamente, mi hija se recuperó completamente. Una sonrisa triste, pero llena de gratitud, cruzó sus labios. Desde aquel día, continuó, este adhesivo me acompaña en todos mis viajes. Es mi humilde forma de agradecimiento, de nunca olvidar que ella, en su infinita bondad, siempre nos protege. En ese mismo instante, la fe inquebrantable de Jorge no solo me tocó, resonó en cada fibra de mi ser y una certeza profunda, innegable, se enraizó en mi corazón endurecido. Yo, Mateo, que pasé la vida entera atacando, burlándome, negando la existencia y el poder de ella, fui salvado justamente por aquella que tanto rechazaba. Yo, Mateo, que con arrogancia proclamé que no era nada, un pedazo de yeso sin valor, fui rescatado por ella. Me arrancó de dentro de aquel coche aplastado, un montón de metal retorcido, en medio del olor sofocante a caucho quemado que aún flotaba pesado en el aire. Protegió a Elena, no nos dejó sucumbir allí, en aquella carretera desoladora en la sierra de Guanajuato, donde el silencio sepulcral tras el impacto fue roto solo por el zumbido ensordecedor que torturaba mis oídos. Y no, hermanos y hermanas, tengo que decirlo, no fue por merecimiento alguno. Si dependiera de las barbaridades que prediqué, de las burlas impensadas que proferí a lo largo de los años, ciertamente habría partido, habría encontrado mi fin en aquella curva maldita. Allí mismo, en medio del cascajo, sentí la necesidad imperiosa de caer de rodillas, sin importarme el dolor punzante que me desgarraba las piernas. Lloré. Lloré con una intensidad que no sabía que tenía. Pedí perdón, susurrando, luego gritando, con la voz embargada por el dolor y la epifanía. No sé, solo sé que cada gota de arrogancia, cada capa de soberbia que guardé por años, se desmoronó en ese instante. Recuerdo claramente a Guadalupe, una mujer sencilla, con ojos cansados por la vida, pero con una fe tan inquebrantable que parecía irradiar de ella. Me buscó meses antes, en la plaza principal de nuestro pequeño pueblo, sosteniendo con delicadeza una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Me contó que la tenía desde niña, que el padre Javier la había bendecido el día de su primera comunión. Señor Mateo, me dijo con su voz mansa, casi un susurro de reverencia, esta Virgen es un milagro en mi vida, una fuente de bendiciones. Y yo, en mi ceguera autoimpuesta, solo sonreí con desdén, una sonrisa gélida. Es solo yeso, Guadalupe, respondí, mi voz seca y cortante. Un pedazo de barro no significa nada. Mi voz resonaba, fría y brutal como el sonido del martillo que yo mismo había usado para romper la imagen de la iglesia meses antes. El sonido seco del yeso partiéndose en aquella plaza silenciosa, un eco funesto de mi propia soberbia. Pero aquel adhesivo en el camión, con la misma Virgen de Guadalupe, la misma que tanto blasfemaba, me desmanteló por completo. Esa noche, hermanos y hermanas, aún heridos con el cuerpo adolorido en cada músculo,
y los huesos quejándose, no fuimos directamente al hospital. Nuestro destino era la parroquia principal, la misma donde yo había, en mi locura y ceguera, destruido la imagen meses atrás. El portón lateral todavía estaba entreabierto, invitador por lo familiar que resultaba. El padre Javier vivía allí cerca. Toqué la puerta de la casa parroquial con la mano que aún podía mover, sintiendo el dolor vibrar por mi brazo. Cuando finalmente me vio, sus ojos se abrieron de asombro, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Era tarde en la noche, debía tener el rostro cubierto de hollín y sangre seca, la ropa rasgada e inmunda, pero me reconoció de inmediato. «Padre, necesito entrar». Mi voz falló, un simple susurro ronco. Necesito pedir perdón». Abrió la puerta por completo y lo primero que hice fue fijar la mirada en el altar principal. Ahí estaba ella, nuestra Virgen de Guadalupe, una imagen nueva, del mismo tamaño que la otra, manos juntas en oración, el rostro sereno y acogedor. Caí de rodillas allí mismo sin dudar. Por primera vez en toda mi vida me arrodillé ante ella, y para mi sorpresa, por primera vez en la vida sentí una paz que nunca imaginé posible. En el suelo frío de la iglesia, el mármol helado se infiltraba en mis rodillas, un contraste gélido con el sudor que aún corría por mi cuerpo. Mi camisa estaba rasgada, mis manos sucias de sangre seca, tierra y la aspereza de los pedazos de vidrio que aún se pegaban tenazmente a mi piel. Elena, con su propia fuerza y resiliencia, me ayudó a llegar hasta el altar. El padre Javier permaneció quieto por un tiempo, a pocos metros de nosotros, observando la escena sin comprender plenamente lo que sucedía. Claro que me conocía. Quien vivía por allí en esa época sabía quién era yo y lo que había hecho. Se acercó despacio, sus pasos resonando en la nave vacía y solemne, y preguntó si necesitábamos ayuda, si algo grave había sucedido. Intenté hablar, intenté explicar, pero mi voz se negaba a salir, atrapada en mi garganta por un nudo espeso de vergüenza y emoción. Fue Elena quien con valentía narró los hechos. Elena me contó, con la voz ahogada por la impresión, sobre el accidente devastador que habíamos sufrido. El coche, explicó, había quedado en pérdida total, un montón irrecuperable de metal retorcido, pero nosotros, por una gracia inexplicable, salimos completamente ilesos. Mencionó, como un eco lejano, el adhesivo en el camión que nos socorrió. Esa inconfundible imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese momento, el recuerdo del camionero resurgió vívido en mi mente. Un hombre de complexión corpulenta, con los ojos llenos de una profunda emoción, que me había dicho allí, a la orilla de la carretera, con una fe inquebrantable: «Esta Virgen me salvó, Señor. La puse después de que mi hija se curó de una enfermedad grave. Fue una verdadera gracia». El padre Javier entonces me miró. Su rostro, antes marcado por la confusión, se serenó suavemente. No necesitó muchas palabras. Solo dijo: «La iglesia está abierta, Mateo. Puedes entrar. Ella te está esperando». Fue allí, con esas palabras directas y acogedoras, que me desmoroné por completo. Con las piernas temblorosas me tambaleé por la nave hasta el frente del altar y allí me detuve. Ante mí estaba la imagen nueva, recién colocada, ocupando el exacto lugar de aquella que yo había en mi ceguera destruido meses antes. Era sin duda parecida. El manto azul, las manos delicadamente juntas en oración, la mirada tranquila. Pero para mí, en ese momento singular, parecía trascender la materia. Parecía viva, no con ojos de carne, sino con una presencia avasalladora, una energía que me envolvía por completo, como si estuviera allí solo para mí. Me sentí súbitamente ínfimo, tan pequeño que la vergüenza me hizo desear desaparecer. Me arrodillé. Mis rodillas protestaron con un dolor agudo contra el frío del mármol, pero aquella sensación física era una mera molestia comparada con el dolor atroz en el alma que me destrozaba. Me cubrí el rostro con ambas manos y lloré. Lloré como jamás había llorado en toda mi existencia. Un río de lágrimas
que brotaba de un pozo de culpa profunda y arrepentimiento tardío. Era el llanto de quien cargaba una carga demasiado pesada para soportar solo. Permanecí allí, en un silencio solo puntuado por mis sollozos, hasta que finalmente comencé a hablar bajito, casi inaudible. Pedí perdón. Confesé que no sabía lo que estaba haciendo antes, que fui ciego por la soberbia, orgulloso y, sí, cruel. Dije que me burlaba de ella abiertamente, que proclamaba que no era absolutamente nada, y aún así, ella me salvó. Me protegió a mí y a la mujer que amo, sin pedir absolutamente nada a cambio. De repente, sentí una presencia reconfortante a mi lado. Elena se arrodilló suavemente, en un gesto de profunda empatía. Sus dedos se entrelazaron con los míos cálidos y firmes, y entonces ella comenzó a rezar. Aquella fue la primera vez que la escuché dirigir sus plegarias a Nuestra Señora de Guadalupe, y aquello me tocó aún más hondo, llegando hasta lo más profundo de mi alma. Yo, por otro lado, no conocía las palabras correctas, pero permanecí allí en un silencio reverente, absorbiendo cada sílaba, cada intención. El padre Javier, discreto, se sentó en una de las bancas más alejadas, al fondo de la iglesia. No pronunció ni una sola palabra, solo nos observaba de lejos, un guardián silencioso, respetando la sacralidad de aquel momento tan íntimo. Cuando nuestras plegarias terminaron, se acercó, sus pasos suaves sobre el mármol. Lo miré, mis ojos hinchados, y con la voz aún ahogada por las lágrimas y la emoción a flor de piel, finalmente hice el pedido que se formaba en mi interior. Necesitaba confesarme. Expliqué sin rodeos que yo no era católico, que no tenía la menor idea de cómo funcionaba una confesión, pero que había una urgencia impostergable de soltar todo aquello que me ahogaba por dentro. Él no dudó. Con un gesto amable, puso la mano en mi hombro, un toque que transmitía la calma de un mar sereno. Dios escucha el corazón antes que la boca, Mateo, profirió. Su voz transmitía una serenidad tan profunda que instantáneamente una ola de paz me invadió. El perdón ya viene en camino. Permanecimos allí dentro de la iglesia por casi una hora, inmersos en aquel espacio de acogida y comprensión mutua. Después, el padre Javier nos condujo a una pequeña salita anexa, donde nos ofreció un café. Nos sentamos los tres en un silencio confortable, roto solo por los detalles que Elena, con más lucidez que yo, pudo narrar sobre el accidente. Yo, por mi parte, permanecí en quietud, solo absorbiendo. La voz aún me faltaba, como si estuviera atrapada en algún lugar remoto. Me sentía como entorpecido, distante, pero en lo más profundo de mi ser, algo completamente nuevo empezaba a florecer. Una voluntad genuina de entender, de conocer, de empezar todo de cero. Antes de finalmente recibir el alta del hospital, hubo un último encuentro memorable. El padre Manuel se acercó y en sus manos traía un pequeño librito. Era una guía sencilla para rezar el rosario. Hojeándolo, percibí que explicaba, con claridad admirable, los misterios sagrados, las oraciones y cada paso necesario para la práctica. Mis ojos, aún turbios por la emoción vivida, apenas lograban enfocar, pero la gratitud que sentí era inmensa y sincera. Aquella noche, después de una jornada de transformaciones, regresamos a casa. No en coche, pues el nuestro yacía en la carretera, un montón disforme de metal retorcido que la aseguradora se encargaría después. En ese instante, todo lo que realmente importaba, todo lo que anhelábamos, era el refugio seguro, el calor familiar de nuestro hogar. Al llegar, mis primeras acciones fueron rituales de limpieza y renovación. Me quité la ropa rota, aún impregnada de polvo y de los recuerdos del caos. Tomé un baño largo, casi un trance purificador, permitiendo que el agua se llevara no solo la suciedad visible, sino el rastro persistente de aquella experiencia traumática. En el espejo empañado, hermanos y hermanas, una visión perturbadora se reveló. Las marcas del cinturón de seguridad en mi pecho. Eran líneas rojas y profundas, un recordatorio vívido, casi brutal, de la fuerza del impacto.
Si no hubiera sido por este cinturón, pensé, la voz de la razón resonando, yo no estaría aquí para contarlo. Y de inmediato, otro pensamiento se impuso, aún más poderoso, hermanos y hermanas. Y si no hubiera sido por aquella mano invisible, aquella fuerza misteriosa sosteniendo el volante, quizás ni el cinturón habría sido suficiente. El recuerdo sensorial aún era punzante, el olor acre de la goma quemada, que parecía haberse impregnado en mi piel, el silencio mortal que siguió al impacto, y el zumbido persistente en mis oídos, un eco fantasma de la violencia. Cuando, más tarde, intenté mover las manos, sentí la aspereza gélida de los pedazos de vidrio en mis palmas, un rastro minúsculo pero contundente de la furia de aquel momento. Al amanecer del día siguiente, con un espíritu visiblemente renovado, mi primer destino fue la casa de mi suegra, la querida Doña Socorro. Aquel pedido. Ah, hermanos y hermanas, cómo marcó el inicio de todo. Con la voz embargada por la humildad, una sensación tan nueva para mí, le pedí una imagen antigua de Nuestra Señora de Guadalupe, aquella que ella guardaba con un celo casi sagrado. Su mirada, de sorpresa genuina, se cruzó con la mía, pero sin vacilar, sin un rastro de reprobación, ella me extendió la imagen en mis manos. La llevé a casa y allí, con un paño suave y reverente, empecé a limpiar los años de polvo. No era solo una limpieza física, era casi un rito, un reconocimiento silencioso de algo más grande que yo aún no comprendía totalmente. Enseguida, la coloqué sobre la repisa de la sala, en un lugar de honor. Elena, mi compañera de todas las horas, mi roca inquebrantable, encendió una vela al lado y a partir de aquel día inolvidable, empecé a rezar. Todos los días. Al principio, con cada palabra, yo tropezaba. Mis oraciones eran un balbuceo torpe, como un bebé intentando las primeras sílabas, las palabras saliendo medio trabadas, casi ahogadas por la falta de costumbre. Después, con más seguridad, fui repitiendo las oraciones como quien paso a paso aprende a andar de nuevo. Pero cada Dios te salve María, cada Padre nuestro, era sincero, brotaba de un lugar profundo de mi corazón. Y, hermanos y hermanas, hablando de milagros, una escena en la carretera se desplegó como una señal divina, un eco de la providencia. Mientras los primeros auxilios se acercaban y el caos del accidente aún flotaba en el aire, el camionero, un señor de nombre Jorge, todavía pálido y visiblemente conmovido, señaló un detalle crucial en el parachoques de su camión. «Mateo», dijo, la voz también embargada, cargada de una emoción palpable, «este adhesivo lo puse yo mismo después de una gracia que me fue concedida. Casi pierdo la vida en una curva, y Nuestra Señora de Guadalupe me salvó. Por eso estaba ahí. Ese adhesivo no era solo un adorno, era la prueba viva de un milagro. Los días que vinieron después. Ah, ellos fueron un parteaguas, un antes y un después. Una paz profunda que yo no sentía desde hace años empezó a instalarse en cada fibra de mi ser, suave y persistente. Comencé a visitar la parroquia principal de San Miguel de las Flores, un paso pequeño, pero gigante para mí. El padre Javier, con su figura siempre acogedora, me recibía con un cariño que me desarmaba por completo. Él nunca me recriminó nada, jamás. Solo escuchaba con atención plena, explicaba las cosas más complejas con una simplicidad conmovedora y acogía sin juicio. Fui dándome cuenta poco a poco, con una claridad dolorosa, que aquella mujer a quien un día yo había renegado con tanta fuerza, jamás me había renegado a mí. Ella solo esperó, con una paciencia y un amor que solo una madre es capaz de tener, y cuando el momento adecuado llegó me atrajo de nuevo a su regazo protector. Muchas cosas cambiaron dentro de mí en ese periodo, hermanos, una metamorfosis que no fue un chasquido de dedos, sino una transformación que se precipitó de una forma que me sorprendió profundamente, inundando cada rincón de mi alma. La fe católica se revelaba un universo completamente nuevo, vasto y desconocido. Yo no entendía casi nada de lo que pasaba,
No sabía lo que era un rosario. Los misterios de la oración eran un enigma para mí. Jamás en mi vida había siquiera rezado un solo Dios te salve María. Pero cada vez que yo entraba en la iglesia, parecía que una parte de mi pecho se calmaba. Una calma que yo buscaba hacía tantos años comenzó a aparecer, silenciosa y firme, como el amanecer después de una larga noche. Empecé a ir cada domingo a misa, sentándome al fondo, callado, observando, absorbiendo cada detalle. Al principio sí, muchos me lanzaban miradas llenas de desconfianza, de juicio, y yo lo entendía. No esperaba palmadas en la espalda ni abrazos cálidos. Sabía lo que había hecho y sabía que muchos todavía guardaban rencor, una herida abierta por mi propia insensatez. Algunos incluso se levantaban y cambiaban de banca, buscando distancia. Recuerdo a uno que susurró, señalando discretamente: «Es él, es el vecino que rompió la santa en la plaza principal». Aquel eco metálico del martillo, el sonido seco del yeso partiéndose en la plaza silenciosa, todavía reverberaba vívido en mi memoria. Ahora, el frío suelo de la iglesia, bajo mis rodillas, era un recordatorio constante de mi antigua insensatez, de mi error. Pero no me ofendía, de ninguna manera. Aquello era lo que me merecía, y yo estaba allí no por aplausos, sino para pedir perdón y sobre todo para agradecer. El padre Manuel, por su parte, fue más que un sacerdote. Fue un verdadero ángel enviado, un instrumento de la providencia divina que surgió en mi vida en el momento más crucial. Él nunca me cobró nada, jamás, nunca, ni por un segundo, me recordó mi pasado sombrío. Solo decía, con la sabiduría de los santos: María es madre, Mateo, y una madre no guarda rencor a un hijo que regresa arrepentido al hogar. Y Elena, mi roca inquebrantable, volvió a sonreír de verdad. Ella fue mi compañera en cada paso de esta jornada, con una paciencia infinita, enseñándome a rezar el rosario. Ella guiaba mis manos en las cuentas, con calma, despacio, desvelando cada misterio. Yo me equivocaba, claro, me confundía en las cuentas, me ponía nervioso con la propia dificultad, pero ella siempre decía que lo más importante era rezar con el corazón, con el alma. Y así fui aprendiendo, a tropezones, pero con sinceridad. Comencé a hacer visitas frecuentes al padre Javier durante la semana, buscando respuestas, llevando mis dudas más profundas. Le preguntaba sobre los pasajes de la Biblia, queriendo ardientemente entender la diferencia colosal entre lo que yo en mi ignorancia había predicado antes y lo que la Iglesia, con su sabiduría milenaria, verdaderamente enseñaba. En cada conversación, una nueva pieza encajaba en el rompecabezas de mi fe, revelando una imagen más clara, más completa. Veía con dolor y claridad cuánto había deturpado verdades, cuánto había exagerado en mis predicaciones vacías, y peor aún, cuánto había herido a personas buenas con palabras duras e injustas. La comunidad, poco a poco, fue transformando su mirada hacia mí. No todos, claro, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero algunos comenzaron a saludarme, a preguntarme cómo estaba, una señal de apertura, de un nuevo comienzo. Un día, entonces, una señora, doña Rosa Flores, a quien apenas conocía, se acercó. Tenía una sonrisa dulce y un rosario de madera entre los dedos. Me contó con voz suave que rezaba por mí desde el día del accidente, y entonces ella me reveló algo que me tocó en lo más profundo del alma, algo que yo jamás podría haber imaginado. Recuerdo como si fuera hoy las palabras que me tocaron el alma. «Mateo», empezó ella, la voz cargada de una dulzura que rara vez escuchaba. «Cuando supe que entraste a la iglesia esa noche, lloré de emoción. Hermanos y hermanas, pueden imaginarse lo que es escuchar eso. Y saben, esa imagen tan especial de la Virgen de Guadalupe que ahora adorna mi sala, esa que conocen como regalo de doña Luisa Mendoza, pues bien, carga una historia aún más profunda de lo que yo imaginaba. Doña Luisa me reveló que esa misma imagen fue bendecida por un sacerdote cuando ella aún era una niña, hace incontables años. Era un tesoro de familia, un regalo de su abuela desde la infancia.
pasada de generación en generación. Es una señal, Mateo, continuó ella con los ojos llenos de lágrimas, una señal clara de que ella nunca, jamás nos abandona. En ese instante, justo ahí, experimenté algo que nunca había sentido: el primer abrazo sincero dentro de una iglesia. Fue un gesto simple, pero que me consumió con una emoción abrumadora, indescriptible. Era como si una presa se rompiera dentro de mí. Casi me deshago en lágrimas, entregado a ese sentimiento que brotaba de lo más íntimo de mi ser. Y la vida, como un río, seguía fluyendo. Una vez más, cerca de un año después de aquel accidente que lo cambió todo, el padre Manuel, con su voz tranquila y acogedora, me llamó para una conversación. «Mateo», me dijo, «creo que ya es hora de que pienses en bautizarte como católico, si ese es, de hecho, tu deseo más profundo». ¿Pensar 2 veces? No necesité un segundo siquiera. Mi respuesta fue clara e inmediata. Sí, quería. Era lo mínimo. Sí, lo mínimo que yo, Mateo, sentía que necesitaba hacer después de todo lo que había sucedido, después de todo el dolor y la transformación. Marcamos entonces una misa sencilla, sin pretensiones, para un sábado por la tarde, allí, en la pequeña iglesia de San Miguel de las Flores. En mi mente, el escenario era íntimo. Solo yo, Elena, el padre y quizás algunos pocos fieles que conocían, en parte, mi historia. Nada de ceremonia grandiosa, nada de alarde, solo un paso silencioso y personal. Pero lo que pasó ese día me tomó completamente por sorpresa. Llegué a la iglesia y no estaba vacía como yo esperaba. Al contrario, estaba llena. Llena. Personas que no veía desde hacía años llenaban las bancas, un mar de rostros que sinceramente pensé que nunca más se cruzarían en mi camino. Mucho menos me mirarían con algún tipo de reconocimiento. Y ahí estaban todos, presentes, muchos en un silencio denso y pesado, otros con las lágrimas ya escurriendo, incontrolables, algunos aún con la desconfianza estampada en sus miradas. Pero lo importante, la verdad innegable, es que estaban allí. Entonces, el padre Javier, ese hombre de pocas y sabias palabras, con una presencia que imponía respeto, subió al púlpito. Su voz, aunque baja, llenó cada rincón de la iglesia. Empezó: «Aquí está, hermanos y hermanas, ante todos nosotros, un hombre que un día fue piedra, una piedra dura, diría, impenetrable, quizás hasta inquebrantable en su propia rigidez». Hizo una breve pausa y su mirada se fijó en mí, en todos nosotros. Pero ahora, por la infinita gracia, anhela ser barro en las manos de Dios. ¿Y cuál es la esencia del barro, hermanos y hermanas? El barro, nos recordó, puede ser moldeado de nuevo, puede ser transformado. Esas palabras se grabaron en mi alma de una forma que nunca imaginé posible. Nunca, absolutamente nunca más las he olvidado. En el momento exacto del bautismo, la emoción me invadió con una fuerza casi palpable. Cuando mojaron mi cabeza con el agua bendita, en ese instante sagrado, sentí una sensación indescriptible. Parecía que algo antiguo, un peso viejo y arrastrado por años, finalmente comenzaba a desprenderse y salir de dentro de mí. Era como si el propio Dios me estuviera lavando por dentro, purificando cada fibra de mi ser. Me sentí limpio, completamente limpio. Un hombre verdaderamente nuevo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, finalmente capaz de respirar en paz. Justo después del bautismo, hermanos, el Padre me llamó amablemente a un lugar de honor, justo enfrente, junto a la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Con una sonrisa serena de una bondad profunda me dijo: «Ahora, como hijo de la Iglesia, puedes rezar con la Madre de Dios». Esa invitación fue un bálsamo. Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de calmar mi tormenta interna y comencé: «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Créanme, mi voz tembló tanto que apenas se reconocía. Mi boca parecía trabada, pero persistí con una fuerza que no sabía que tenía. «El Señor es contigo.
Al llegar a bendita tú eres entre todas las mujeres, las lágrimas ya corrían descontroladas por mi rostro, un río de emociones por tanto tiempo contenidas. La iglesia entera, el universo a nuestro alrededor, se sumergió en un silencio profundo, casi sagrado. Nadie se movía, nadie juzgaba, ninguna cara de desaprobación. Solo mi voz, débil, quebrada, pero ahora cargada de una entrega genuina que nunca antes había conocido. Santa María, Madre de Dios. Fue justo ahí que mi voz falló del todo. Intenté seguir, hermanos, les juro que lo intenté, pero me desplomé. Lloré ahí delante de todos como un niño, un llanto limpio, purificador. Era el desahogo de quien había guardado tanto dolor y arrepentimiento por años. Elena, siempre presente, sostuvo mi mano con una firmeza que me ancló. El Padre, con su sabiduría silenciosa, posó la mano en mi hombro. Y ahí, con el corazón entregado, terminé la oración bajito, casi un susurro. Esa fue mi primera vez, hermanos, ¿entienden? La primera vez que recé el Dios te salve, María. Desde entonces, nunca más pasé un día sin repetir esas palabras sagradas. Ya no son solo palabras, se han vuelto parte intrínseca de mí. Aquel día, hermanos, dejé de ser el hombre que en un acto impensado destruyó una imagen. Comencé, sí, a ser el hombre que finalmente se permitió ser reconstruido por ella. Al salir de la iglesia, mis ojos encontraron los de una mujer de cabello canoso, sus ojos llorosos, a quien yo conocía solo de vista. Era doña Luisa Mendoza. Ella se acercó a mí y me miró con una dulzura tan profunda, tan inesperada, que simplemente me desarmó por completo. Esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Mateo, ella comenzó, la voz embargada por la emoción, y percibí que había algo crucial que yo no sabía. Esa misma que fue dañada. Pertenecía a mi familia por generaciones. Mi padre la trajo personalmente de la Ciudad de México. Fue bendecida por un sacerdote en León cuando yo era una niña, un regalo precioso de mi abuela. Ella respiró hondo. Esa imagen llevaba las oraciones, las esperanzas y la fe de toda mi estirpe familiar. Su revelación me golpeó de lleno, como un rayo que aclara la oscuridad. Pero lo más sorprendente, lo que realmente me tocó, hermanos y hermanas, fue que su mirada era de perdón, no de cualquier acusación. No había resentimiento, solo una comprensión profunda. Hoy, hermanos y hermanas, ya han pasado más de 20 años desde aquel fatídico accidente. Más de 2 décadas, y aún después de tanto tiempo, después de todas las aguas que han corrido, todavía me emociono profundamente. Siento el nudo en la garganta, la piel se me eriza, siempre que me permito recordar todo. La curva traicionera casi invisible en aquella carretera sinuosa, el estruendo aterrador del golpe, un sonido que pareció resonar por todo el valle, reverberando en mi memoria como un recordatorio constante de aquel día en que todo cambió. Es un recuerdo que, aunque doloroso, también me recuerda el milagro de la transformación. El olor agrio a caucho quemado no solo invadió, sino que sofocó mis fosas nasales, un presagio sombrío de lo que vendría. Casi de inmediato, un silencio mortal descendió sobre todo, como si el propio mundo hubiera sido engullido, silenciado a la fuerza. Luego, un zumbido agudo y persistente perforó mis oídos, y el frío cortante del suelo de piedra del atrio de aquella iglesia penetró hondo en mis rodillas desprotegidas. Fue allí donde me vi minutos más tarde desorientado, en medio de escombros, cada pedazo de destrozo un recordatorio cruel del caos que se había instaurado. Horas después, o quizás días, la noción del tiempo ya era un borrón. La aspereza de los trozos de vidrio me lastimaba las manos. Yo intentaba, en un gesto fútil y desesperado, juntar lo que ya estaba irremediablemente roto. En la plaza, ahora envuelta en un silencio que pesaba, el sonido metálico de un martillo resonaba, cada golpe seco perforando el aire gélido de la mañana. Era un sonido que puntuaba no solo el vacío, sino también el quiebre dentro de mí. Cada martillazo parecía un recordatorio cortante del yeso deshaciéndose, del adhesivo de la Virgen de Guadalupe,
aquel mismo que estaba pegado en el parachoques del camión, ahora destrozado. Años atrás, hermanos y hermanas, en una de nuestras largas charlas, Jorge, el camionero, me desveló el verdadero sentido de aquel adhesivo. Me confió que esa clase de imagen, tan común en los parachoques aquí en México, no estaba en su vehículo por casualidad. Prometí que si ella me sacaba de aquel agujero, me dijo, la voz quebrada por la emoción, yo la llevaría conmigo en cada viaje. Fue una gracia, Mateo, un milagro. Aquellas palabras se grabaron en mi memoria, firmes como fuego tallado en madera. Jamás, de verdad, se borraron. Hasta el día de hoy, cuando el sol me acaricia la piel por demasiado tiempo, la marca del cinturón de seguridad reaparece en mi pecho. Es una raya blanca, un trazo ligeramente torcido, casi imperceptible, casi desvanecido. Pero ahí está, y cada vez que la veo, me invade la misma certeza. Yo debí haber muerto aquella noche. Mi hora, mi destino, parecía trazado para la partida. Pero no fue así. Una fuerza invisible me sostuvo, me retuvo. Alguien que, irónicamente, yo había despreciado toda mi vida. Hoy, la vida me trajo a una casa sencilla, anidada en una calle tranquila, aquí mismo en San Miguel de las Flores. ¿Y Elena? Ella permanece a mi lado, más fuerte, más presente de lo que jamás lo fue. Fue ella quien me cuidó en mis peores momentos, en mis días más oscuros. Con una paciencia infinita, ella me mostró el camino, me enseñó el arte y la belleza de cómo se reza. Me hizo entender, con la sabiduría de quien vive de verdad, que la fe no es sobre gritar, ni sobre pelear, ni sobre la rabia que consume. La fe, para ella, es silencio, es una constancia inquebrantable, es la humildad que calma el alma. En la sala de mi casa ahora hay un pequeño oratorio. Es una pieza simple, de madera clara, donde siempre hay una vela encendida a un lado y las flores más frescas, cortadas del jardín por Elena. Y en el corazón de este santuario particular está ella, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No es la misma que, en un momento de ceguera y furia, yo destruí. Aquella, por desgracia, se redujo a pedazos, pero esta de aquí me mira con la misma expresión, una mirada serena, profundamente comprensiva, una mirada capaz de perdonar, aun cuando la razón diría que no se debería, una mirada que solo una madre puede tener. Todas las mañanas, antes siquiera de pensar en cualquier otra cosa, mi primer paso es hacia el oratorio. Ahí rezo. Hago la señal de la cruz, un gesto que hoy lleva un peso y un significado completamente nuevos. Agradezco, desde lo más profundo de mi ser, por la vida que me fue concedida, por la protección que recibí y sobre todo por la segunda oportunidad que gané. Pido por los que están enfermos, por quienes perdieron la fe y ya no creen en nada, por quienes soportan el dolor en silencio. Y a veces, muchas veces, solo me quedo ahí quieto contemplando la imagen, sin decir una palabra, porque existen momentos en la vida en que las palabras son innecesarias. Basta la presencia, el simple acto de estar ahí. Mucha gente todavía se me acerca, hermanos y hermanas, con cierto recelo, para preguntarme si siento vergüenza de lo que hice en el pasado. Y la verdad es que sí, siento una vergüenza profunda. Pero, y esto es crucial, ya no cargo esa culpa como una piedra aplastante en la espalda, pesando cada paso que doy. Ya me arrodillé y pedí perdón. Perdón a Nuestra Señora, perdón a las personas que herí y, quizás lo más difícil, perdón a mí mismo. Sin embargo, me di cuenta de que más importante que el perdón mismo es la forma en que decido vivir y actuar con esta nueva vida que me fue generosamente dada. Existe un dicho que hoy tiene todo el sentido para mí. El error, en sí, no es el problema. Lo que realmente importa es lo que elegimos hacer después de él. Y yo, Mateo, sé en carne propia el significado profundo de esas palabras, porque, incluso después de lo que llamo mi bautismo, la vida no se transformó en un mar de rosas. Las limitaciones físicas siguen siendo mis compañeras constantes. Mi mano izquierda, por ejemplo, nunca recuperó el 100% de su fuerza o destreza. Camino con un paso más lento por las calles concurridas de León, Guanajuato,
y mi acento arrastrado todavía revela, sin que tenga que decirlo, las secuelas de aquel día. Pero ¿saben una cosa, hermanos y hermanas? Nada de esto me molesta, porque hoy, lo sé, estoy vivo. Vivo de verdad por dentro, con un alma que respira. Y si estoy aquí, ahora, compartiendo esta historia con ustedes, es porque me niego a llevarla conmigo a la tumba. Mi testimonio es real y necesita ser contado. Ya fui, lo confieso, un hombre duro, terco, intransigente, completamente ciego por una arrogancia que me dominaba. Me acuerdo de aquel día específico en Guanajuato. La rabia me hervía en el pecho, un caldero de furia ciega. En la plaza, que ahora parecía extrañamente silenciosa, el eco seco de mis propios golpes de martillo resonaba, quebrando no solo el yeso de la imagen, sino la paz del lugar. Cada astilla que volaba reflejaba mi furia incontrolable. Y, lo confieso, sentía una satisfacción casi enfermiza con cada pedazo de la imagen sagrada que se hacía añicos en el suelo, como si estuviera desmantelando algo más que solo una estatua. Pero la vida, la vida siempre tiene sus propios planes, sus propios caminos. Y la carretera impredecible como siempre me esperaba. Fue entonces que, incluso antes del impacto violento, el olor agrio e inconfundible de caucho quemado invadió mis fosas nasales. Una alerta tardía, un presagio. Después, un ruido ensordecedor que rasgó el aire, seguido por ese silencio mortal, denso, pesado, que me hizo sentir un zumbido agudo y desesperante en los oídos. En ese instante, tuve la sensación perturbadora de que el mundo entero, simplemente, se había detenido. Todavía recuerdo ese instante, cuando mis ojos, pesados de dolor y confusión, finalmente se abrieron de nuevo. Lo primero que vi fue un detalle inesperado. Un pequeño adhesivo de la Virgen de Guadalupe, serenamente fijado en el parabrisas del camión que me había socorrido. Una imagen pacífica en medio del caos recién pasado. Hermanos y hermanas, con la voz aún temblorosa, le pregunté al chofer, un señor de semblante cansado llamado Jorge, el porqué de ese adhesivo. Él me miró, y una sonrisa, que parecía cargar años de caminos y de historias, brotó en sus labios. «Ah, mi señor», me dijo con voz suave. «Hace algunos años, mi hija menor enfrentó una enfermedad grave. En mi desesperación le hice una promesa de fe a la Virgen de Guadalupe. Y ella, créame, escuchó mis súplicas. Milagrosamente, mi hija se recuperó. Desde ese día este adhesivo me acompaña en todos mis viajes. Es mi humilde forma de agradecimiento, de nunca olvidar que ella, en su infinita bondad, siempre nos protege. Es la prueba viva de que la fe, mi amigo, realmente mueve montañas, o al menos desvía camiones en el momento justo». Las palabras de Jorge, ellas no solo me golpearon, resonaron en lo más hondo, de un modo que ninguna otra voz, ninguna otra experiencia lo había logrado antes. Aquella conversación sencilla, a la orilla del camino, fue un susurro que abrió una grieta en mí. El bautismo, aquel momento transformador, llegó un tiempo después. No fue instantáneo, no fue magia como en un cuento de hadas. Fue, sí, un verdadero parteaguas, un nuevo comienzo, una oportunidad de renacer. Hermanos y hermanas, recuerdo con cariño a Guadalupe, una vecina de ojos dulces y alma pura, que un día, de forma inesperada, me buscó. Ella, con su sensibilidad, notó el cambio que había ocurrido en mí. «Mateo», me dijo con voz suave, casi una caricia, «la Virgen de Guadalupe tiene un camino único para cada uno de nosotros. Mi imagen, esa que reposa en mi oratorio, fue bendecida por el padre de mi parroquia allá en Guadalajara cuando yo era apenas una niña. Me acompañó toda la vida, en cada alegría genuina y en cada dolor desgarrador. La fe, hijo mío, es un manto invisible, una protección que nos envuelve y nos sostiene, incluso cuando nuestra percepción falla y no logramos verla». Sus palabras resonaron en mi interior, hermanos y hermanas, una confirmación silenciosa, un bálsamo. Y así hoy, la misma imagen que un día, en mi furia ciega y descontrolada, lancé al suelo sin consideración alguna,
Ahora me contempla con serenidad desde el oratorio de la sala. El mismo rostro sereno, la misma mano reposada sobre el corazón, el mismo manto azul. Ella no me acusa, no me señala con el dedo, no me arrastra al peso del pasado. Ella solo me acoge, en su silencio de paz. Todavía hoy, hermanos y hermanas, cierro los ojos y siento el vívido recuerdo del frío cortante de aquel suelo de piedra de la iglesia, helando mis rodillas. Recuerdo la aspereza cruel de los trozos de yeso de la imagen, desmoronándose en mis manos mientras en silencio y dolor los recogía uno a uno. Una metáfora cruda para un tiempo en que yo era otro, en que yo estaba tan quebrado, tan en pedazos, como aquella imagen arrojada al suelo. Hermanos y hermanas, ya me han llamado traidor, me han dicho débil, me han dicho loco por esta transformación que me ha cambiado por dentro. He escuchado en susurros y acusaciones directas que abandoné mi fe de antes, que me volví idólatra, que fui demasiado lejos en mi búsqueda. La verdad es que ya no me importa. Quien no ha pasado por lo que yo pasé, por esa oscuridad, no lo entiende y tal vez ni necesita. Solo Dios sabe la profundidad de aquello. Solo Nuestra Señora de Guadalupe sabe lo que ella hizo, el milagro que obró en aquella carretera vacía. No tengo la necesidad de convencer a nadie. Mi única necesidad es contarles. Y si hoy, tú que me escuchas, llevas la rabia hirviendo, el odio apretando tus puños, hermanos, yo te pido calma. Suelta ese martillo, esa herramienta de destrucción. Detente un segundo y escucha lo que tu propio corazón te susurra. A veces, hermanos, lo que más nos irrita, lo que más rechazamos, es justo lo que guarda la llave de nuestra cura más profunda. Si pudiera regresar el tiempo, créanme, yo mismo detendría a aquel hombre con el martillo. Miraría a los ojos de mi yo de antes y le diría: no sabes lo que haces, no tienes idea del dolor que causas, pero ella sabe, y aún así, te va a amar, te va a perdonar. Pero como no es posible volver, hermanos, sigo viviendo de la única manera que puedo y sé, un día a la vez. Rezo, agradezco cada amanecer, amo incondicionalmente y les enseño a mis nietos a hacer la señal de la cruz con el mismo respeto y devoción, justo como su abuela Elena, que tanto me enseñó, lo hacía. Hoy, el martillo de la rabia y el rencor está guardado, enferrujado, allá en lo profundo de la despensa del alma. Nunca más lo usé ni quiero usarlo, porque ya no existe ese odio dentro de mí. Solo fe inquebrantable, solo gratitud infinita y una certeza que nadie, absolutamente nadie, puede quitarme.